Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Falsos vínculos entre empresas contratadas por el gobierno de México con el contrabando de combustible y mentiras sobre el paquete económico 2026 son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Luego de la explosión de una pipa que transportaba 49,000 litros de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa, medios de comunicación difundieron líneas narrativas falsas. A. La explosión fue causada por un bache. No han dicho si sí o no cayó un bache y la velocidad y el bache provocaron que volcara. ¡Mentira! Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, reiteró el 13 de septiembre que no se identificó ningún bache ni daños en el pavimento que provocaran la explosión. Aseguró que un primer dictamen de hechos de tránsito indica que la causa del accidente es el exceso de velocidad. B. El gobierno de la Ciudad de México alteró la escena del accidente al repavimentar el terreno. Hay videos, hay testimonios que hablan de baches en esa zona, muchos baches, y está esta cosa rara de haber asfaltado ese pedazo precisamente la noche misma de la tragedia. ¡Mentira! La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó en conferencia de prensa del 13 de septiembre que no se intervino ni repavimentó el punto del accidente. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la escena quedó fijada en imágenes que documentan y preserva la evidencia visual que obra en la investigación. C. No se atienden a víctimas de la explosión por desabasto de insumos y medicamentos en hospitales de la Ciudad de México. Las personas quemadas por la desgracia de la explosión de la pipa en Iztapalapa tuvieron que enfrentar casi de inmediato una segunda tragedia. La del sistema de salud de la 4T. No había gasas, no había vendas, no había medicamentos. Pero también es heroica porque les hacen falta insumos, les hacen falta medicinas. ¡Mentira! Las víctimas de la explosión fueron atendidas desde el primer momento en los distintos hospitales de la red del IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital de Pemex Picacho y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman Silverman, informó que se tiene la capacidad en el sector público, en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, para atender a las personas que resultaron afectadas por la explosión, y detalló que estos hospitales cuentan también con especialistas en materia de salud. Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó el 15 de septiembre que en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE fueron atendidas las personas lesionadas por médicos de alta especialidad con todos los insumos necesarios. 2. Vínculos de secretarías de Estado y políticos con el tráfico de combustible. Medios de comunicación vincularon sin ningún sustento a la Secretaría de Marina, a Pemex y a figuras políticas con el contrabando de combustible. A. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades de una empresa contratada por la Secretaría de Marina para ampliar el puerto de Dos Bocas. ¡Mentira! Las auditorías utilizadas en un diario de circulación nacional no apuntaron a la empresa Pexa Construcciones como la responsable de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sino a dependencias del gobierno de la entidad por incurrir en deficientes proyectos de planeación. B. Empresas ligadas a contrabando de combustible abastecen a Laifa y Pemex. ¡Mentira! Las empresas mencionadas por un diario de circulación nacional no han sido señaladas o sancionadas por estar vinculadas a casos de contrabando de combustible. Con respecto a la empresa Ecocarburante SADCB, el general de división Gustavo Ricardo Vallejo Suárez explicó que los contratos de suministro de la Sedena se otorgaron legalmente a través de licitaciones y han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones. 3. Mentiras sobre el paquete económico 2026. Comentaristas y analistas de medios de comunicación aseguraron falsamente que el paquete económico implica la reducción de presupuesto en sectores clave y el endeudamiento nacional. A. El gobierno reducirá el presupuesto a salud y educación para el año 2026. Ya vimos quiénes sufrieron más con estos recortes del presupuesto, a quienes les fue bien, a quienes no tanto. Y bueno, aquí, por ejemplo, la Secretaría de Energía son los que más ganan, la Agencia Digital, el Poder Judicial, por cierto, la Secretaría del Bienestar y Pemex, los que pierden INEGI, Sedatu, Cultura, Seguridad Pública y el INE. Pero también salud. ¡Mentira!
El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no contempla una disminución en el sector salud. El proyecto de presupuesto 2026 considera un aumento de 84,000 millones de pesos en el sector salud, un aumento de 120,898 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social y 13,000 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mientras que la educación tendrá un incremento del 3.6%, alcanzando 1,120,444.1 millones en 2026. B. La Ley de Ingresos 2026 contempla confiscar el 0.90% de todas las cuentas de ahorro. ¡Mentira! La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 propone que la retención del 0.90% es de carácter provisional y será devuelto después de hacer la declaración anual con un saldo a favor del ISR. C. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un aumento para la Suprema Corte de Justicia en el paquete económico 2026. Y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá más cara que la anterior, sí. Ese poder judicial austero que nos prometieron, pues no duró ¿ni un mes? ¡Mentira! La presidenta de la República no tiene la facultad de asignar o proponer un presupuesto para la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto actualmente contemplado en el paquete económico 2026 fue enviado por la conformación anterior de la Suprema Corte y será facultad constitucional de la Cámara de Diputados de revisar, modificar y, en su caso, recortar el presupuesto que la Suprema Corte solicita para el siguiente año fiscal. 4. Elementos de la CIA realizaron operaciones en conjunto con el ejército mexicano contra los cárteles. Resulta que la CIA sí está haciendo operaciones encubiertas en México y con el visto bueno del gobierno. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que elementos de agencias extranjeras no participan en operativos en territorio nacional con las Fuerzas Armadas en México y detalló que con el gobierno de Estados Unidos existe colaboración y coordinación en el intercambio de información. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso.